Dios les bendiga, hermanos. Estoy agradecido por la oportunidad de abrir la palabra de Dios otra vez con ustedes. Estamos en Éxodo capítulo 20 esta vez y quisiera empezar con una pequeña introducción de los 10 mandamientos que vamos a leer pronto. Entonces, según versículo 19 de Éxodo 20, Dios habló estos mandamientos directamente al pueblo. Este hecho es un punto que distingue estos mandamientos de los otros que van a venir. También es el fundamento donde los mandamientos siguientes se construyen. Ahora hablando de la organización de los mandamientos, los primeros 4 mandamientos se centran en nuestra relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos son instrucciones acerca de cómo su amor hacia Dios debería motivar el amor por otras personas hechas en la imagen de Dios. No podemos separar las dos cosas, como si fuera nuestro servicio a Dios es espiritual y nuestra relación con otros fuera secular. Todo cae bajo el amparo de lo espiritual. También el cuarto y quinto mandamientos son los positivos y los demás son negativos. Empiezan con no. Entonces es interesante que los 2 mandamientos positivos se centran en servir a Dios, el día de reposo, para honrar al Señor tu Dios, y a su familia, honrar a tu padre y a tu madre. Ahora hablando de los temas en los 10 mandamientos, con la ley, Dios quería formalizar la relación que quería tener con su pueblo. A través de la obediencia de a la ley, el pueblo de Dios podría vivir su identidad como pueblo santo, en contraste con los vecinos paganos. A través de la ley recibieron un profundo conocimiento de la forma en que Dios diseñó que las personas actuaran, se relacionaran entre sí y se acercaran a Él. Las demás naciones observarían a las naciones de Israel y serían atraídas a conocer a su Dios. Aunque Israel nunca fue capaz de observar la ley a la perfección, esta hizo aflorar la naturaleza de la obediencia y resaltó la incapacidad de la humanidad caída para obedecer a Dios. Vemos más de eso en Romanos 7. Entonces su fracaso solo sirvió para demostrar su necesidad de un Salvador que expiara sus pecados. También en versículo 2 de capítulo 20 empezó con identificarse como Yahvé, su Dios. Como ya vimos, el último capítulo sirvió para enseñar al pueblo quién es el Dios que les da estos mandamientos, el que les había sacado de Egipto. Esta es la evidencia para su derecho de proclamar que es su Dios. Y en un sentido, el pueblo le debe una deuda de servirle por lo que Él ha hecho por ellos. Pero vamos a ver que estos mandamientos no son para esclavizarlos otra vez, sino para bendecirlos, por enseñarlos de la mejor manera de vivir. Ok, ahora vamos a leer los 10 mandamientos y tratar cada uno poco a poco, uno por uno. Dice en Éxodo 20, 1 a 17. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien me atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas que en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios.
no mates, cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ok, entonces vamos a empezar con el primer mandamiento y seguir adelante hablando de cada uno y las lecciones que podemos aprender de cada uno. Primero, no tengas otros dioses además de mí. Entonces la lealtad exclusiva a Dios en todo. Él es el único. Él merece su alabanza y adoración solamente. Esto es el corazón de nuestro compromiso a Dios. Él puede satisfacer completamente a su pueblo. No tienen que ir a buscar a otro. Inmediatamente este mandamiento hace una separación entre ellos y las naciones alrededor de ellos, que adoran a muchos dioses. Y es similar a lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Segundo, tenemos no te hagas ningún ídolo. Entonces, este mandamiento sigue naturalmente del primero. Y claro que no se prohíbe el arte aquí, sino habla de hacer imágenes para el propósito de adorarlas. Más tarde, aún Dios manda que hagan imágenes de querubines y toros para el tabernáculo y el templo. Este mandamiento también ayuda al pueblo a pensar correctamente acerca de Dios. No hay nada en el mundo o en el cielo que se puede comparar con Él. Dios es espíritu y no hay semejanza en la tierra. Deberíamos tener cuidado de no hacer que Dios sea como nosotros en nuestros pensamientos. Cuando hacemos esto, creamos otro Dios en nuestra propia imaginación, que no es el Dios verdadero. Él es santo y no es como nosotros. Tercero, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. En falso quiere decir en vano o con engaño, de modo traicionero, sin sinceridad o deslealmente. Hay muchas maneras en que se aplica este mandamiento, no solamente en decir palabrotas o maldecir. Tenemos que respetar al nombre de Dios, porque con su nombre viene su reputación y su identidad. La manera en que hablamos de Dios frente a otros puede glorificarle y magnificarle a Dios en sus ojos o puede blasfemarle. El cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Aquí empieza con el mandamiento. Luego, ¿quién debe observarlo? Humanos y animales. Y finalmente, ¿por qué? Y el por qué sigue el patrón de la semana de creación. Es el bosquejo de esta parte. Entonces, en un sentido, este mandamiento es una inversión de la situación que tenían en Egipto cuando eran esclavos y no tenían ningún descanso. Su servidumbre era demasiado severo y clamaron a Dios en su aflicción. Ahora, van a servir a un buen amo que les ama y les da este beneficio de descanso en sus labores durante la semana. Dios sabe también que lo mejor para su pueblo es hacer tiempo durante la semana para no confiar en su trabajo para la provisión necesaria, sino sin trabajar. Tienen que confiar en Él para proveer. Y también tienen este tiempo libre para honrar a Dios sin distracciones con el trabajo diario. Aunque no seguimos observando este día en el nuevo pacto, todavía hay un reposo para los cristianos. Pero mira Colosenses 2, 16 a 17 primero. Porque dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Pero como dije, tenemos un reposo todavía como cristianos hoy en día, como dice en Hebreos 4, 8 a 11. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga a seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces, el reposo que nos espera es algo futuro, algo que esperamos, donde podemos estar en la presencia de Dios para siempre en el cielo. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es singular porque es el único que contiene una promesa.
para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Es una promesa y también un resultado natural de honrar la instrucción de sus padres, quizás originalmente hablando de la tierra de Canaán. Es el refrán constante de Proverbios también, como dice en Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de las enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. ¿Por qué? Prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Y Pablo, en el libro de Efesios, aplica este mandamiento también así. Cuando dice, hijos, obedezcan en el Señor a tus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Efesios 6, 1 a 3. Jesús también lo aplica de otra manera, este mandamiento, en Marcos 7, cuando critica la manera en que los fariseos interpretan la ley. Dice, qué buena manera tienen ustedes de dejar al lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado de hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. En Marcos 7, 9 a 13. Entonces, parte de cumplir este mandamiento es ayudar a los padres financieramente también. El sexto mandamiento es, no mates. Dios quiere que respetemos y valoremos la vida de otros. Todos somos creados en la imagen de Dios. Dios tiene el derecho de dar y quitar la vida, porque es el autor de la vida, pero nosotros no tenemos ese derecho. Hay veces cuando Dios autorizó quitar la vida, por ejemplo, unos crímenes resultaron en la pena de muerte, en la ley de Moisés, etc. Pero Jesús dijo que odiar a nuestro hermano ya es matarle en nuestro corazón. Entonces, en este sentido, todos somos culpables de romper esta ley, aunque quizás no nos pensamos como asesinos, pero la verdad, en nuestros corazones ya todos hemos roto esta ley. Entonces, el séptimo mandamiento es, no cometas adulterio. Dios también quiere que respetemos la santidad del matrimonio. Ya vimos que le importa a Dios como tratamos a nuestros padres, y ahora se trata con la fidelidad a nuestros esposos. Ser fieles en nuestras relaciones con otros importa mucho a Dios. Dios es el creador del matrimonio y es algo sagrado. Jesús dijo que hasta codiciar a una mujer ya es cometer adulterio con ella en tu corazón. Hay que tener mucho cuidado con la pureza de nuestras mentes. El octavo mandamiento es, no robes. Dios también quiere que respetemos la propiedad de otros. Todo lo que tenemos es del Señor. Somos puramente mayordomos de sus cosas por un tiempo corto, muy corto. Entonces, la verdad, robar de otro es robar las cosas que pertenecen a Dios. Más tarde en la ley, Moisés va a exponer más acerca de esta ley y cómo un israelita tenía que cuidar de la propiedad de su prójimo. Pablo, en el Nuevo Testamento, dijo en Efesios 4, 28, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Entonces, entonces el opuesto que robar no es solamente dejar de robar, sino ser generoso con lo que el Señor nos ha dado. Entonces, el noveno mandamiento es, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Ya vimos el mandamiento de no usar el nombre de Dios en falso. Y ahora no debemos dar falso testimonio. Hablar en falso, pero contra nuestro prójimo. Deberíamos honrar la reputación de nuestros prójimos, ser testigos honestos y amar la justicia. Ser testigo falso puede llevar a la ruina de la reputación de nuestro prójimo, su encarcelamiento, una multa o aún la ejecución para los otros cuando no lo merecen. Entonces es serio. Y por fin, el décimo
mandamiento es: no codicies la casa de tu prójimo, nada que le pertenezca. El último mandamiento no se enfoca en las acciones, sino en el corazón. Aunque todas las acciones aquí tienen que ver con el corazón. Codiciar en un sentido es la raíz de todos los otros pecados. Es querer algo que no deberíamos tener. A veces pensamos que podemos llenar el vacío de nuestras vidas con otras cosas, pero la verdad es que solamente Dios puede llenar ese vacío. Buscar otras cosas es idolatría. Es el ímpetu y la raíz que lleva a matar, comer adulterio, robar, dar falso testimonio, etc. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado y no dejar que la comparación con otros robe nuestro gozo. Pablo dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo 6, 6-8, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. ¿Por qué? Nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Entonces, finalizamos así los 10 mandamientos, pero la lista de mandamientos aquí no es meramente una lista, sino tiene la intención de expresar la naturaleza de Dios también. Entonces, vamos a ver también las características de Dios que aparecen en estos 10 mandamientos. ¿Qué podemos aprender de Dios en los 10 mandamientos? Primero, en versículo 2, antes de los mandamientos, empieza con el hecho que es redentor. Dios es nuestro redentor. También en versículo 5, que Él es celoso, que solamente debemos servir a Él. También es severo, en versículo 5, porque castiga hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Dios sigue castigando el pecado de generación en generación. No quiere decir que castiga a los hijos por los pecados de los padres, o que los hijos heredan la culpa de los pecados de sus padres. No quiere decir eso. Aunque sí, a veces sufren las consecuencias de sus padres, de los pecados de sus padres. Pero Deuteronomio 24:16 es claro: no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Pero el próximo versículo 6, muestra que el opuesto, que Dios también es amoroso, que también bendice de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. En versículo 7 muestra que Dios es digno de respeto y honor. En versículo 8-10, que Él da descanso para beneficiar a su creación, cuida de su creación. También en versículo 11 es ejemplo para imitar. Él creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo día. Y debemos imitar, o los judíos debían imitar ese ejemplo. También en versículo 12, Él es dador de promesas para el que honra a su padre y su madre. En versículo 13, Él es protector de la vida. Él valora la vida humana. Versículo 14, es creador del matrimonio. En versículo 15, Él es justo. En versículo 16, es Dios de la verdad. Y en versículo 17, no es egoísta, sino Dios de buenos deseos, no de malos deseos. O sea, podemos aprender mucho de Dios en estos 10 mandamientos. Y creo que es uno de los propósitos principales de estos 10 mandamientos. Bueno, ahora vamos a leer versículo 18 hasta el fin del capítulo. Y dice: antes ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan. No se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Hágame un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra
y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los genitales. Entonces, cuando el pueblo vio la gloria de Dios en la montaña, ellos temblaron. Es la reacción natural de ver la presencia de Dios. Este respeto y temor de Dios es necesario para tomar en serio sus mandamientos. Pero aunque claro que deberíamos respetar a Dios así también. El temor es el motivo principal de un cristiano principiante. Pero poco a poco, mientras se desarrolla nuestra relación con Dios, el temor cede el paso al amor, que llega a ser el motivo principal para el cristiano maduro. No es decir que no todavía tememos al Señor, claro que sí, pero llega a ser el motivo principal, el amor, para el cristiano maduro. En versículo 19, el pueblo, por su temor, no quiere que Dios hable con ellos directamente, sino que habla por Moisés en el futuro. Temen que vayan a morir si Dios sigue hablando con ellos. Si ellos se dieron cuenta en ese momento de la necesidad de un intermediario o intercesor entre ellos y Dios. Y es también lo que nosotros necesitamos y lo que tenemos en Jesús. En versículo 20, con la demostración de la gloria de Dios en la montaña, Dios quería ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Es otro propósito de su demostración de gloria allá en la montaña. Con el último párrafo, en versículo 22 a 26, ahora Dios quiere que hagan un altar. No tienen que construirla según sus instrucciones, sino con las instrucciones de Dios. No como quieran. Tienen que seguir las instrucciones de Dios para construir este altar. Y aquí tan pronto empiezan a aplicar los mandamientos en su vida diaria. El único altar que debían construir es para el Señor. No deberían construir nada que tiene que ver con otros dioses. No aún deben labrar las piedras con herramientas. Dios dijo que eso profanaría la piedra, quizás porque les iniciaría en el camino que conduciría a los ídolos, pero no sé. Tampoco deben poner escalones. Los sacerdotes no llevaron ropa interior como nosotros hoy en día y no quería que los sacerdotes sean inmodestos. Más tarde va a mandar que hagan ropa interior para los sacerdotes en Éxodo 28:42. Bueno, eso termina la lectura para hoy. Hay muchas lecciones importantes que podemos leer y entender en los 10 mandamientos en todo el capítulo 20 de Éxodo. Gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga.